En un pequeño pueblo, un joven fue sorprendido robando. Fue capturado, fue sorprendido en medio de su acto y fue llevado ante el tribunal. Lo curioso es que cuando él es llevado al tribunal, para sorpresa de todos, descubrieron que el juez encargado del caso de este joven era su mismo padre. Así que era el padre y el juez de este joven que estaba siendo allí culpable por el robo. Cuando se encuentran ante esta situación, las personas se preguntaron, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué haría el juez? ¿Sería indulgente por tratarse de su hijo o actuaría en cambio conforme a la ley y sería recto? El juez escuchó las pruebas y no tuvo dudas. Su hijo era culpable. Este joven era culpable. Así que con voz firme dictó la sentencia. Una multa altísima. Una gran multa tenía que pagar esta persona para ser absuelta o de inmediato iría a prisión. Tiene que pagar inmediatamente esta multa. Si no, usted va a ser llevado a prisión. Nadie podía negar que el juez actuó con absoluta rectitud, cumplió con su deber y no comprometió la justicia, aunque el acusado fuera su propio hijo. Actuar conforme a la justicia, hermanos, es actuar con rectitud. La justicia es definida como la idea moral de dar a cada persona lo que le corresponde, o bien como la distribución equitativa de los bienes y males. Es decir, la justicia no solamente es aplicada en cuanto a darle a alguien lo que merece en cuanto a lo malo. Te portaste de tal manera, tienes que recibir esta reprimenda, este castigo o esta sentencia. Sino que también es cuando alguien hace algo loable, también es algo justo, merece algo conforme a lo que ha hecho, o por lo menos alguien que se gana su sustento diario, también es justo que reciba un salario por lo que hace. Entonces, en ese sentido también se utiliza la palabra justicia. Pero también utilizamos justicia, o se puede definir como la capacidad de juzgar las cosas como justas, actuar de acuerdo con esos juicios y desear que otros actúen de igual manera. Y Dios es quien es completamente y plenamente justos. Justos son sus caminos también. De Dios nosotros debemos esperar entonces que Él actúe así, ya que Él es el gran juez justo y recto del universo. Dios no puede pasar por alto el pecado, ni tampoco puede Dios ignorar la maldad, aunque nosotros a veces creemos salirnos con la nuestra. Cuando hemos pecado y al no ver una consecuencia directa, si Dios todo lo vio y no hizo nada, me le escapé al Señor. Y la Biblia no nos muestra que eso sea así. Dios debe actuar conforme a su carácter frente al actuar de los demás, porque Dios es justo. Si alguien es hallado culpable en una justicia aplicada correctamente, esa persona debe pagar. Y la medida debe ser conforme a lo que esa persona hizo. ¿Nosotros qué esperaríamos? Que cuando una persona roba, no solamente que esa persona, su absolución sea tanto tiempo de cárcel. Su absolución debe ser pague lo que robó, porque es más justo, porque así si afectó a alguien debería esa persona ser librada. O lo mismo diríamos, si alguien mató a alguien, ¿qué decía la ley del Señor? Esa persona también recibía la muerte, porque era imposible que él pudiera saldar la deuda con la persona. Ahora no estoy diciendo, y aquí no estoy haciendo alusión a una pena de muerte o algo, simplemente estoy poniendo cómo la ley del Señor presentaba estas cosas de esa manera. El que robaba tenía que pagar lo que robaba. Y el que mataba o le hacía daño a alguien tenía que pagar de la misma manera para que fuera intento de ser justo, porque Dios es justo. Y es la manera como nos daba la medida justa para las cosas. Así que si alguien es hallado culpable en una justicia aplicada correctamente, esa persona debe pagar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto que sí? ¿Quién podría entonces, hermanos, ser inocente de pecado delante del Dios santo y justo? Dijimos que sí. Ok. ¿Somos culpables de pecado? ¿Quién podría ser de nosotros aquí? ¿Quién levanta su mano de manera humilde y se presenta como aquel inocente que no ha cometido pecado alguno? ¿Quién de nosotros pudiera ser tan osado? ¿Quién podría ser librado de tal culpabilidad si sus actos declaran que merecen castigo? Si nuestra condición nos declararía culpables. En nuestro pasaje del día de hoy, en Génesis 18, veremos eso. Dios va a tratar a una ciudad de Sodoma y Gomorra conforme a sus actos. La justicia divina exige una respuesta al pecado de los hombres. En estas ciudades el pecado estaba viéndose de una manera tan desproporcional a la búsqueda de justicia que era evidente que esta gente estaba entregada a los deseos
de su carne, los deseos de su corazón necio, engañoso y perverso. Y Dios esto no lo puede dejar pasar por alto, porque Dios es bueno, pero también es un Dios justo. Considerando la historia del juez que dictaminó el veredicto justo sobre su hijo, nos queda por decir que un abogado debió defender al muchacho. Seguramente en ese evento alguien tuvo que presentar una defensa de este joven que había sido presentado, que había sido sorprendido en este hecho. Un abogado es una especie de intercesor, no es una especie de mediador. Es alguien que está allí en medio de las personas que van a estar acusando, uno que va a estar escuchando todo lo que el otro está diciendo, lo que están las pruebas que están presentando para emitir juicio. Uno que está acusando a esta persona, pero hay uno que también está defendiéndolo, tratando de presentar también pruebas para o explicar o para buscar que esta persona sea librada de lo que hay o que lo acusan. Así que en nuestra figura, seguramente en nuestro ejemplo había un mediador, y en nuestro texto del día de hoy también va a aparecer esa figura. Abraham va a ser aquel que va a fungir como mediador entre Dios y el juicio que él va a decir a los que viven en Sodoma y Gomorra. Dios va a determinar su juicio y va a aparecer Abraham como una figura de uno que intercede delante de Dios para que si hay justos en esa ciudad, Dios se apiade de ella y no la destruya. De allí el título del sermón del día de hoy, el intercesor de los justos. En medio del juicio inminente, un mediador aparece para interceder por los justos, y esto es lo que creo que se convierte en la idea central del pasaje del día de hoy. La justicia de Dios declara culpable al pecador, pero un intercesor puede cambiar su condición. Puede ser posible que un intercesor cambie la condición de esa ciudad, lo que esa ciudad, el veredicto que esa ciudad va a recibir. La justicia de Dios declara culpable a estos pecadores, pero un intercesor podría cambiar su condición si tan solo él tuviera el poder y si tan solo justos fueran hallados en esa ciudad. Si eso ocurriera, podrían ser librados del juicio del Señor sobre ellos. Es probable que ya estemos familiarizados con el desenlace de la historia, pero vale la pena una vez más que la veamos. Así que en primer lugar vamos a ver en nuestro texto que el juez justo examina las pruebas, como si se tratase de un juicio. Así que está el juez aquí y va a examinar las pruebas. Los versículos 16 al 20 vamos a encontrarnos eso. Hay personas que al ver a Dios emitir juicios suelen verle como un ser antipático y rencoroso. Mi Dios no puede ser así. No sé si usted ha escuchado alguna vez esa frase, cuando usted le habla de que Dios también es justo y que Dios también no va a dar por inocente al culpable. Y dice, no. Mi Dios no es así. Mi Dios es solo amor y nada más que amor. Parece que Dios nos llevará a una especie de vida, no sé, como la canción de famosa John Lennon, imagina un mundo donde todos nos agarremos de la mano, donde no haya guerras y florecitas por aquí, florecitas por allá, todos bailando el cumbayá. Y eso no es lo que nos dice el Señor, que es la vida cristiana. ¿Sí? O un Hakuna Matata tampoco es, a los que tienen esta película en la mente. Tampoco es eso. El Señor nos llama y nos presenta que Él es un juez, pero que es justo. Y va a dar a cada quien lo que merecen sus obras, sus actos. Pero hay personas que cuando ven a Dios lo ven de esa manera. Dios es rencoroso. Nadie le puede hacer una cosita porque enseguida viene y le manda azufre y fuego del cielo. O los destruye. Ven a Dios como alguien que coge rabia y al primero que se encuentra se las desquita con él. Hermanos, eso se parece más a una descripción de cualquiera de nosotros que la de Dios. Eso somos nosotros. Pero Dios no es así. Y de hecho el texto se va a encargar de mostrarnos que Dios no actúa como un nene con una pataleta que quiere las cosas ya y que cuando no las tiene entonces todo lo tira y lo desarma. Dios no actúa de esa manera. Dios actúa de manera justa. El texto nos presenta que la manera de Dios actuar es coherente con su carácter y justo con la realidad de los hechos. Así que mientras yo voy mostrando el texto, usted tenga también en esto que este va a ser un texto que usted también puede utilizar para mostrar cuando alguien le presente ese argumento de que Dios es un cantaletero, que Dios se enoja así como hoy, como el Dios del Antiguo Testamento es como un enojón sin piedad, cuando el texto nos presenta todo lo contrario. Esta gente ha pecado sobremanera, pero Dios los va a juzgar de manera justa. Veamos el texto, versículo 16. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Recordemos de dónde venimos.
El Señor ha descendido, ha visitado a Abraham en su casa, en su propia tienda, y cuando está allí con ellos, Abraham los recibe con hospitalidad, al Señor y 2 ángeles, y le prepara un banquete y se emociona, y este abuelo de 99 años sale corriendo por todos lados buscando para atender a estas personas, y allí el Señor le confirma a su esposa que va a estar embarazada, diciendo que para Dios no hay nada difícil. Y eso fue lo que vimos en el texto pasado. Ahora, en esta que es la continuación, estas personas que han descendido, estos seres, van a ir hacia la ciudad de Sodoma para aplicar, para emitir el juicio de Dios sobre estas ciudades cuyo pecado es tan severo que Dios no puede dejarlo pasar por alto. Así que versículo 17 nos dice cómo Dios actúa entonces conforme a lo que él ha prometido. Pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay personas que toman este texto y quieren tomar una atribución como si ellos fueran tan importantes, diciendo: mira cómo Dios aquí descendió para hablarle a Abraham y decirle: yo no puedo hacerle esto a mi amigo, poniendo a Abraham como si fuera más importante casi que Dios no puede hacer algo sin decirlo. Y te dicen hoy por hoy, te dicen: mira, Dios no puede hacer algo sin que previamente no lo consulte contigo. Y eso no es lo que está diciendo el texto. Dios ha prometido en su carácter prometer o cumplir lo que le ha dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham se va a dar cuenta que va a salir un humo de una ciudad, y cuando lo vea, Abraham va a decir: y ven acá, yo no soy de bendición para las naciones, ¿y por qué te está siendo destruida? Dios está diciéndole a Abraham: yo voy a obrar de esta manera, y tengo que contárselo para que él sepa por qué yo voy a actuar como voy a actuar, para que no sea visto como un Dios injusto que no cumple sus promesas, sino como uno que lo hace, porque él llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y además, versículo 19, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él. ¿A qué cosa, hermano? Dice el versículo: que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Notemos esto, hermanos. El texto está hablando de que estas personas, ¿qué tenían que hacer? Abraham y sus descendientes: guardar la palabra del Señor, guardar lo que Dios les había mandado hacer, de que ellos sean como justicia y juicio, es decir, su comportamiento tenía que ser como los justos del Señor, y con esa misma vida ellos iban a emitir un juicio. Así se debe comportar aquellos que son del Señor, así están viviendo aquellos que no son del Señor, porque ellos iban a estar en medio de naciones paganas, de manera que lo mismo que iba a suceder con Sodoma era una advertencia para el mismo pueblo del Señor. Por eso está hablando aquí cómo ellos tenían que vivir. Ellos tienen que vivir guardando la palabra del Señor, porque precisamente en ese otro lugar esa gente estaba viviendo no guardando la palabra del Señor, o no guardando la manera santa de vivir. Así que estamos viendo un contraste entre el llamado de Dios a cómo tiene que andar un pueblo que lo siga a Él, que Él es su Dios. Recuerden que eso es lo que Dios ha prometido, que ellos iban a ser su pueblo y Él iba a ser su Dios. Ellos tenían que vivir conforme a los mandamientos del Señor, mientras que estos no lo estaban haciendo. Los descendientes de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tenían que andar haciendo justicia y juicio. Esto indica que ellos debían ser un pueblo fiel y obediente al Señor. Debían actuar de esa manera. Ahora el versículo 20 nos dice: después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora mismo y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y aquí Dios muestra una vez más su justicia. Ha mostrado su justicia para con Abraham al actuar conforme a lo que él ha prometido, pero ahora muestra también cómo Dios es justo. El clamor de estas personas, cuando nos presenta este texto, no es que Dios desde su lugar santo, desde su trono celestial, no puede ver, como si fuera chiquitico, todo lo que ve desde allá arriba y dice: no alcanzo a ver el pecado de esto. No, lo que nos está presentando el texto es una manera como usted se cerciora de que las cosas están pasando. Si a usted yo le cuento una mala noticia: se está quemando tu casa, usted no dice: ¿será verdad? Voy a prender las cámaras. ¿Usted qué hace? Se va corriendo a cerciorarse qué tan cierto es y a buscar solucionar el asunto. Cualquier cosa que nos cuenten, buscamos la manera de cerciorarnos. Lo que nos está presentando el texto es: Dios es justo.
y Él certifica, se cerciora si estas personas que van a recibir el castigo realmente han actuado de esa manera. Lo que nos está presentando el texto es como que este juez está recibiendo todas las pruebas para que sea justo el juicio que Él va a emitir sobre ellos. Dios no está dejando. Recuerden que esto mismo es lo que Él hace cuando está la torre de Babel. Que estas personas están construyendo. Dice que Dios descendió para ver la maldad de los hombres, mostrándonos que el juicio que Dios va a hacer es justo. No es un Dios que actúa, hermanos, como con una rabieta. Es un Dios que ve la maldad de cada una de las personas y actúa conforme a eso que merecen las personas. Contrario a la promesa de Abraham, hermanos, lo que recibirían estos pueblos sería totalmente diferente. Y esta es una manera también de advertencia para el pueblo de Dios, porque el Señor les termina diciendo, en Abraham todo lo que Él, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de Él. Ellos tenían que andar en obediencia porque iban a ser el pueblo del pacto de Dios con Abraham, de manera que ellos tenían que actuar de esa misma manera. Pero el texto nos presenta, hermanos, a Dios descendiendo, mirando el estado de estas personas, y la intención, como he dicho, es que nosotros como lectores o incluso como audiencia sepamos esto. Dios no va a emitir nunca un juicio injusto. Dios nunca va a emitir un juicio que sea injusto. Nadie, hermanos, nadie puede decir, si no creyó en el Señor aquí, no puede presentarse y decir, es injusto que yo me encuentre en el infierno. Porque todos estábamos condenados y la salvación precisamente lo que obra es eso, librarnos de la condenación, salvarnos de ella. Pero todos estábamos destituidos de su gloria. Así que el juez lo que hace es examinar las pruebas y ha de revisar si los habitantes de estas ciudades son culpables. Esa es la idea de ese clamor que sube ante el trono celestial. Lo que sube como ofrenda, recordarán ustedes cuando Caín y Abel hicieron una ofrenda al Señor, que subió una delante del Señor y la otra no subió. Una fue recibida por el Señor y la otra no. Lo que está diciendo acá es que lo que está subiendo ante el Señor, lo que estas personas están ofreciendo, su vida, su adoración al Señor, es totalmente profana, es totalmente contraria a Él, es totalmente lejos de Él. No debe ser esa clase de clamor o de ofrenda que debe subir del pueblo de Dios. El juicio sobre esas naciones, hermanos, presenta que ellos son merecedores de este castigo, pero no así debe ser el pueblo del Señor, sino que ellos debían saber esto. Pensemos por un momento. Este texto está siendo dado por Moisés, es lo que tenemos en la tradición que escribe este texto, la ley. Y el pueblo del Señor está en el desierto. Pensemos en el pueblo del Señor en el Éxodo, andando y recordando esta historia contada por Moisés. Y están viendo que mientras ellos están en un desierto, todo aridez, por más de que las sandalias no se desgasten, tienen tierra todo el tiempo en los zapatos. Por más de que la ropa no se les canse, tienen sudor encima, porque no creo que no sudaran. Y están allí, cansados. 40 años van a deambular en el desierto, hermanos. Y mientras todas las naciones a su alrededor tienen tierra. Tienen tierra y Dios les ha prometido una tierra y no se las da. Pero todas las naciones paganas adoran a todos los demás dioses menos al Dios que ellos tienen como Dios. Y parece que a ellos les está yendo bien y a ellos no. Y Dios les dice, pero tú tienes que guardar mi palabra. Tú tienes que guardar mi palabra porque yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. Y de esa manera vas a conservar esto. De manera que ellos tenían que preservarse a pesar del sufrimiento que vivieran. Tenían que mantenerse firmes al Señor. Porque aquellos que no se mantienen firmes al Señor, tenían un ejemplo en Sodoma y Gomorra que habían sido destruidas por causa de hacer todo lo contrario al nombre del Señor. Y diramos, bueno, pero eso nada más le pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué otras ciudades les pasó? Bueno, el pueblo de Dios en el desierto sería en este caso, iba a ser en este caso, el brazo justo de Dios para aplicar juicio a esas naciones paganas. Las naciones paganas que estaban en la tierra prometida, que estaban ocupando la tierra que Dios les había prometido, iban a recibir el juicio de Dios por medio del pueblo de Israel que los iba a vencer. De manera que Dios, hermanos, es justo. La razón por la que ellos duraron 430 años en no recibir la promesa era porque ese pueblo iba a alcanzar sus niveles o sus límites de pecado después de ese tiempo, mostrando Dios misericordia y justicia para con ellos. De manera que Dios no actúa por rabietas. 400 años esperó que esa gente se arrepintiera y no lo hicieron. Ellos debían recordar entonces como pueblo del Señor que eran llamados a guardar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, como dice el texto. Y yo te pregunto, mi hermano, si Dios examina las obras de los hombres hoy, ¿qué encontrará? ¿Qué encontrará el Señor? Te pregunto, si hoy sus ojos son puestos sobre ti,
¿qué clase de bondad en ti encontraría? ¿Qué obra de maldad saldría a la luz? Su veredicto sobre ti, ¿en qué resultaría? ¿Inocente? ¿Culpable? Ciertamente todos pecamos, y quienes están en Cristo somos llamados a vivir, a andar conforme a su verdad, conforme a su camino, siguiendo sus pisadas, dice la Escritura. Si el juez de la tierra se detiene hoy a juzgar tu vida, ¿cuál sería el resultado? ¿Cómo serías declarado? Es muy probable que muchos acá digan culpable. Pero recuerda, como he dicho anteriormente, la justicia de Dios declara culpable al pecador, pero un intercesor puede cambiar su condición. Un intercesor puede cambiar su condición. Y en este texto vamos a ver el intercesor, y es lo que nos lleva a nuestra siguiente consideración o encabezado en el texto. El intercesor que se somete al juez justo. Versículos 22 al 33. El intercesor se somete al juez justo. Leamos toda la porción, versículos 22 al 33. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. Hermanos, no sé si alguno de ustedes ha conocido esa figura de negociador que aparece cuando salen los rehenes, que hay un rehén, que una persona tiene una persona y aparece una figura de un negociador, ¿no? De una persona que está ahí como como mediador. Y dice: mira, dame a esta, pásame a la mujer embarazada, mira, y empieza a negociar para que esta persona, cuáles son tus condiciones, libera a los rehenes. Y pareciera, o nosotros pudiéramos tener la idea de que este texto está tratando de algo como eso. Como si Abraham está negociando con Dios. Señor, por 10, mira, que si 50, que si 40, que si 30. Pero si nosotros analizamos bien, Abraham está intercediendo, o su intercesión es conforme al carácter de Dios y conforme a su propia condición. Él no está intentando negociar porque es que él no tiene nada con que él podría negociar al Señor. Él está apelando al carácter mismo del Señor para hacerlo. Y miremos cómo lo va presentando el pasaje. Su actitud de intercesor es lo primero que vemos. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, y esta es la gran pregunta que nos presenta el texto: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Señor, ¿el justo y el impío terminarán muriendo? ¿Será que tu carácter justo, Señor, cuando tú actúas con tu juicio, aquellos justos morirán junto con aquellos pecadores que no se arrepienten? ¿Serás acaso injusto, Señor? Porque esto sería algo que demostraría que tú eres injusto. Así que ahí empieza la intercesión. Y de acuerdo a la cantidad de justos vamos viendo cómo se va produciendo esta intermediación. Tal vez, Señor, haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti, Señor, hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. ¿Por qué, Señor? Porque tú eres el juez de toda la tierra. ¿Cómo no vas a hacer justicia, Señor?
Abraham apela al carácter de Dios. No hay justo como tú, Señor. Tú eres el único juez verdadero, veraz, fiel a sus juicios sobre toda la tierra. Señor, tu perdón y amor son grandes. Pero Abraham aquí no está apelando de la manera como muchas veces escuchamos, ¿no? Señor, tú eres amoroso y jamás tú harías que aquellas personas que tú amas reciban un juicio. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo, tú eres justo. Y si tú has de aplicar un juicio, va a ser porque tú eres justo. Hermanos, decíamos al principio, si una persona hace algo malo, todos nosotros deseamos, queremos que se le aplique la sanción correspondiente a lo malo que hizo. Y ese juez puede ser bueno también, pero tiene que ser juez justo al emitir un juicio. Y lo mismo debemos nosotros esperar del Señor, porque de esa manera es como podemos ver gigante la obra de Cristo, porque por esa obra es que nosotros podemos ser justificados. Si no, no lo podríamos ser. Versículo 26, entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Imaginémonos por un momento un número pequeño en esa ciudad, 1000 personas. ¿Ok? 1000 personas en una ciudad, un número minúsculo. Ahora, correspondiente a 1000, ¿qué son 50 personas? Es poquísimo, ¿cierto? Es muy poco. No es ni del 10% de las personas. Como un 5%, es un 5%. Ahora, estoy seguro que esa ciudad tenía un número de mayor a 1000 personas. Pero si nos pusiéramos en 1000, él está apelando a una cifra bastante pequeña. Señor, si encontraras allí un número como 50 justos, oh Dios, tú no perdonarías la ciudad. Y el Señor dice, lo perdonaré porque hay 50 justos. Por los justos que yo veo allí, yo perdonaré a todos estos malos. Pero Abraham dice, tal vez no hayan 50. ¿Por qué? Porque son muy malos. Así que empieza a presentar menor cantidad de justos. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo soy como polvo y ceniza. Qué bueno que Abraham haya dicho este ejemplo. Porque también es triste que las personas se quieran referir a Dios como Él es el súbdito de las personas. Y Abraham dice, no. Tú eres el juez justo, tus juicios son los correctos, yo soy solamente como polvo y ceniza. Y me acerco a ti ahora que me he atrevido a hablar a ti, Señor. Me acerco en humildad para presentarte. Tal vez falten 50, Señor, nada más allá hay 45. ¿Destruirás por esos 5 a toda la ciudad? Y el Señor le responde, no la destruiré si hay allí 45. Y Abraham entonces vuelve otra vez a actuar. Abraham le habló de nuevo, tal vez se haya allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Abraham no está siendo un adulador, hermanos. Abraham no está siendo una persona que esté endulzando como se acercan sobre todo las niñas, las mujeres al papá, ¿no? Que lo endulzan y el papá termina cediendo ahí a lo que a veces la hija le quiere pedir porque, ay, mi princesa. Abraham no está haciendo aquí este consentido de Dios que se acerca. Ay, Señor, mira, tú eres muy bueno, tú eres muy justo, tú no vas a actuar así. No, Abraham sabe quién es Él y él ha aprendido a conocer quién es Dios. Y de esa manera nosotros también deberíamos aprender a conocerle a Él. Abraham empieza a reducir la cantidad de justos. Señor, si encontramos aún menos justos, y empieza con 40, luego continúa 30, luego continúa 20 y va a terminar en 10. Leo rápidamente esa parte. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Allí quedó el conteo, 10. Pensando en 1000 una vez más, sería un 1%, pero había más de 1000 personas en esa ciudad seguramente. Y por amor a ese número pequeño, por los justos que allí encontrara a Dios, que siquiera fueran 10 personas justas en esa ciudad, Dios por esos justos no destruiría a toda una nación, a toda una ciudad que merecía el juicio de Dios sobre ellos. Como el número quedó en ese número tan pequeño, tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Dios iba a actuar conforme a su justicia. Es decir, para Abraham quedó claro, si había un juicio aplicado sobre Sodoma y Gomorra, es porque el juez justo había evaluado todas las pruebas y había declarado,
y había buscado y no había encontrado justos, y por eso la ciudad iba a ser destruida. Y eso debería ser nuestro asunto. ¿Sería acaso Dios malo si algunas personas no gozarán de su presencia por la eternidad, su presencia benevolente, y en cambio estarán en la eternidad de su presencia de juicio en el infierno? ¿Será Dios malo por eso? No, porque si Dios actuara conforme a su justicia, ni uno solo tendría que estar en la presencia de Dios, porque por nuestros pecados todos somos declarados como merecedores de ese lugar también. Y eso es lo que llama la Escritura la condenación eterna. Y Él nos liberó. La pregunta aquí sería de este texto, hermanos, la siguiente: ¿cuántos justos se necesitan para que la ciudad no sea destruida? ¿Cuántos justos? Se detuvo en 10 el conteo. ¿Cuántos justos serían necesarios para que esta ciudad no reciba lo que merece? La intercesión de Abraham se detuvo en 10. La historia más adelante nos va a mostrar que solo 3 se salvarán del juicio del Señor, porque saliendo 4 de la ciudad, una murió en el camino. De manera que 3 salieron. De manera curiosa pasa algo, y es que aunque ellos salieron de la ciudad no salió de ellos. Es algo curioso, lo vamos a ver más adelante. Así que no llegó a 10 los justos. Y los 3 que se salvaron no pudieron impedir la destrucción de la ciudad. Abraham, el intercesor, incluso aunque intercedió con valentía, tampoco pudo hacer nada para evitar tal destrucción. Pero mientras intercedía, reconoció que Dios no podía comprometer su santidad. Si tú vas a actuar, Señor, no puede ser dejando a un lado tu santidad, porque Dios es completamente santo, también es completamente justo y completamente bueno, y va a actuar conforme a su carácter. Eso es conocer el carácter de nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, debemos reconocer siempre esto: ¿a quién nos estamos dirigiendo en oración? Necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios para que cuando oremos conforme a quién es Él. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, que se nos enseñó esa oración como modelo, nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Estás lejos de nosotros, pero también estás cercano porque eres nuestro Padre. Pero lo primero que nos dice después de decir esa descripción es: santificado sea tu nombre. Nos está dando una consideración de quién es Dios y qué deberíamos nosotros hacer respecto a esa consideración de Dios. Dios es santo y yo debo santificar quién es Él, quién es su nombre, santificado sea su nombre, santificar quién es Dios. Es lo que implica el nombre, y así vamos a continuar viendo en esa oración cómo lo primero que nos presenta el Señor Jesús cuando nos enseña es conocer a Dios y su carácter, de que roguemos que sea su reino el que impere en nuestras vidas, en medio nuestro, y que hagamos la voluntad de Él, así como se hace en el cielo, hacerla aquí en la tierra. Primero nos presenta quién es Él. Pero volviendo al punto de nuestro texto, nosotros esperábamos que este intercesor pudiera lograr algo, que Abraham, el intercesor, pudiera hacer algo, pero no pudo cambiar nada, y ningún justo lo podría hacer. Ese día el juez de la tierra analizaría esa tierra en Medio Oriente y hallaría culpables a esas ciudades. Dios aplicó un justo juicio y al no encontrar justos terminó trayendo la destrucción. Si el juez de la tierra se detiene a juzgar hoy tu vida, ¿cuál sería el resultado? ¿Podría un hombre como Abraham presentarse entre Dios y tú y librarte del castigo que merecen tus delitos frente al Dios santo y justo? ¿Quién de nosotros pudiera hoy presentarse delante del Señor y decir: yo soy el intercesor por Ángel Miranda, Señor, aquí me presento? No. La Biblia nos presenta en el Antiguo Testamento que varias veces, en algunas ocasiones, hombres funcionaron como estos mediadores, como estos intercesores. Moisés fue uno de ellos quien intercedió cuando Dios iba a aplicar juicio sobre el pueblo. También muchos de los profetas intervienen, se convierten en estos mediadores, en estos intercesores entre Dios y los hombres. Pero en el Nuevo Testamento usted no encuentra ninguna de esas figuras, solamente en uno. De manera que, y quiero que me atienda aquí porque esto es algo que creo que es importante. Hermanos, nosotros no podemos interceder por otros. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca se menciona a nosotros como iglesia intercediendo por las demás. Nosotros oramos por las personas. Nosotros oramos al Señor. Nuestro clamor es rogativas, peticiones, acciones de gracias y oraciones. Pero nunca se nos pone la labor intercesora en nuestros hombros, porque tenemos a uno que es nuestro intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De manera que nos acercamos mediante Él ante el trono de gracia y presentamos nuestras rogativas,
por medio de él. Entonces, la figura de intercesión, nosotros lo que hacemos es orar por los demás. Ahora, yo sé que se entiende el concepto de intercesión porque estamos orando por alguien, pero yo creo que sería mejor que pudiéramos utilizar el concepto como el Nuevo Testamento nos lo presenta. Él es nuestro gran intercesor y poder saber, Él es quien intercede por nosotros. Nosotros presentamos nuestras plegarias delante de Él. Ningún hombre, hermanos, podría interceder por nosotros, pues no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos para evitar la destrucción de la ciudad? Si la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Sucedió algo inesperado, hermanos. Quien podía juzgarte se convirtió en el intercesor que a su vez podría librarte de la destrucción. En la historia que conté al principio, el padre del joven ladrón, quien era también su juez, actuó justamente, ¿recuerdan? Él puso una fianza de un valor impagable para que el joven lo tuviera que pagar allí en ese mismo momento, si no iba a ser llevado a la cárcel. Pero la historia no terminó allí. Después de dictar la sentencia, el juez hizo algo inesperado. Se quitó su toga, bajó de su asiento, sacó su billetera, pagó la multa completa de su hijo con su propio dinero. En ese momento el juez mostró que no solo era justo, sino también lleno de amor y misericordia. Cumplió la ley sin comprometer su justicia, pero él mismo asumió el costo por la libertad de su hijo, y eso hizo el Señor por nosotros. Él tuvo que descender de los cielos porque tú y yo no podíamos pagar esa deuda. Era impagable. De manera que él mismo descendió, hermanos, y se quitó su ropa de divinidad y anduvo entre nosotros, pero no cometió pecado alguno. Y en su vida perfecta anduvo para terminar muriendo en esa cruz, pagando la deuda. No fue una billetera de la cual sacó dinero. Fue su propia vida dada para el rescate de nosotros, mis hermanos. ¿Cómo nosotros no responder en adoración al Dios que ha hecho este glorioso intercambio por nosotros? Así como este juez intercedió pagando el precio que su hijo no podía cubrir, Dios en su justicia y misericordia nos proveyó un intercesor perfecto, Jesucristo. Solo hay uno que puede interceder por ti y declararte inocente. Ese día ni 10 justos se encontraron. Nosotros necesitamos uno solo para que la destrucción no llegara sobre nosotros. La justicia de Dios declara culpable al pecador, pero un intercesor, uno solo, puede cambiar la condición. Puede cambiarnos y pasarnos de pecadores culpables a pecadores redimidos. Mientras que Abraham no pudo salvar a Sodoma con su intercesión, Cristo asegura nuestra salvación al asumir nuestro castigo. En la cruz Él satisface la justicia divina y nos libra del juicio que merecemos. Así que gloria sean dadas a nuestro poderoso intercesor, aquel que es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, del 5 al 6 nos dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Abraham no lo logró, pero Cristo Jesús sí. Mira cómo lo miró Abraham. Él miró hacia él y dijo, soy como polvo y ceniza, soy un pecador. He tenido la posibilidad de acercarme a ti. Y es lo que nosotros deberíamos ver. Tú has mediado por mí para salvarme, pero también para que me pueda acercar confiadamente a ti. Romanos 8, 33 al 34 nos dice cómo somos justificados. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, el Dios mismo que puede hacer juicio y declararme culpable. Él ha escogido a unos para que sean justificados. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro intercesor para mediar por nosotros, dando su vida, pero también para seguir intercediendo por nosotros. Su obra sigue proclamando que tú y yo somos limpios, no porque de repente el día que creímos ya más nunca pecamos, porque eso no es cierto. Pero tenemos aquel que ha sido nuestro mediador, cuyo sacrificio es perfecto y para siempre. Si el juez de la tierra entonces, hermano, pregunto una última vez esto. Si el juez de la tierra se detiene a juzgar hoy tu vida, ¿cuál sería el resultado? Perdonados, salvados,
librados de la destrucción. El intercesor lo logró. Y además lo sigue siendo por toda la eternidad. Nuestro gran sacerdote que vive por siempre sí lo logró. De manera que mis pecados me declaraban a mí culpable, pero el gran intercesor lo hizo. Consumado este telestai. Él cumplió su obra perfecta para nosotros librarnos. Por eso Pablo, después de decir esto, que Él también intercede por nosotros, continúa diciendo en Romanos 8 lo siguiente. Entonces, si eso es lo que Él ha hecho, Él pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Sí, Señor, estamos en sufrimiento en este mundo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él intercedió para que nosotros jamás fuéramos separados de su amor. ¿Cuán obra grande, hermanos? ¿Cuán obra grandiosa? Ni siquiera su juicio venidero, que vendrá cuando Él vuelva por segunda vez, nos podrá separar de su gran amor, pues su gran obra intercesora asegura el lugar de los suyos junto a Él, en perfecta paz, en gozo y amor. Mientras Sodoma fue destruida, a Abraham ni una sola piedra le cayó en su casa. Aunque era un hombre pecador y que curiosamente después de Sodoma y Gomorra vuelve a ser otra de las suyas, el Señor lo libró. Y nosotros, mis hermanos, a pesar de nosotros, hemos sido salvados. Yo les pregunto, ¿cómo no darle completa alabanza a aquel que nos libró de tan terrible destino? ¿Cómo no alabar a Dios? Eso es lo primero que deberíamos darnos a considerar este sermón el día de hoy. Adorarlo a Él. Pues entre todos los nombres que hay sobre la tierra, de todos los hombres que han pisado la tierra, solo uno es hallado justo, y Él dio su vida para salvarnos. Así que alaba al Señor, dale gracias, pero en serio démosle gracias. Si nos pudiéramos detener tan solo unos segundos para siquiera contemplar lo que Él ha hecho y darle gracias. Qué tan grande y profundo es el sacrificio de nuestro Señor. Una gracia que no puede ser medida para rescatarnos. En segundo lugar, me gustaría que pensáramos en esto, y es que guardemos su palabra. Los descendientes de Abraham debían hacerlo. El Señor les dijo a ellos que así como su padre había sido llamado, ellos tenían que hacerlo. Pero en Juan 2, del 1 al 6, se asocia el hecho de que Cristo sea nuestro mediador con la manera santa como tenemos que vivir. Anoten la cita, primera de Juan 2, del 1 al 6. Voy a leerlo para ustedes. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, que es una garantía, si alguien peca, tenemos abogado. Esa es la idea del intercesor, del mediador. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, eso podría decir algunos, entonces si peco ya tengo el abogado, no pasa nada. No. Versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Si guardamos sus mandamientos. Es lo mismo que ha dicho a Abraham el Señor. Ustedes tienen que vivir de una manera justa, haciendo justicia y juicio. De esa manera ustedes permanecerán en el pacto, son descendientes de Abraham. Acá nos está diciendo la manera como podemos saber si somos del Señor es que estamos andando en la justicia en la cual nos ha llamado Él a andar. Versículo 4, el que dice, yo lo he llegado a conocer, yo conozco al Señor Jesús, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Notemos lo que dice el texto rápidamente. El que dice que llega a conocer al Señor pero no guarda sus mandamientos, se le dice que es un mentiroso y la verdad no está en Él.
Pero el que guarda su palabra no es una persona veraz, sincera, honesta, no, sino que nos dice que en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Es decir, que la obra de él, del amor de Dios, está evidenciándose en su vida. Y en esto entonces podemos saber que estamos en él. El que dice que permanece en el Señor debe andar como él anduvo. Y esa es la manera como nosotros podríamos evidenciar que la obra está sucediendo en nuestras vidas. Así que, hermano, esta es mi consideración. Atesora y vive conforme a la ruta trazada por el Señor y agradece que te ha dado ese camino de santidad para que sepas por dónde debes andar. Que andemos como su pueblo fiel en medio del andar licencioso de los que se aferran a Sodoma y Gomorra. Tenemos alrededor nuestro personas que aborrecen al Señor y que viven de espaldas a Dios. Pero nosotros como pueblo del Señor somos llamados a vivir de manera fiel a Él, guardando su palabra, andando en santidad. Que el Señor nos guíe en ello. Roguemos por ello y agradezcamos que el Señor nos ha dado un camino por el cual tengamos que andar. Pero quiero dirigirme hoy de manera especial a alguien aquí. No tengo el nombre. Dios no necesita revelarme el nombre, aclaro. Pero tampoco tú te escondas que de pronto no es contigo. Amigo, ¿tú podrías decir hoy con sinceridad que es Cristo tu intercesor? ¿Es Cristo tu intercesor? ¿Es Cristo quien ha intercedido por ti? ¿Tú has rendido tu vida a Él y has confiado en que puede Él otorgarte perdón? Detente a pensar en esto en estos momentos. ¿Yo realmente he rendido mi vida ante el Señor? Yo cuando veo y escucho esta verdad de que Él tomó mi lugar, ¿qué tanto aprecio esa verdad? Detente a pensarlo. Porque a mí me podrías tal vez tú ocultar tu pecado y condición, pero a Dios no. Y nunca podrías terminar juzgando a Dios como injusto sobre ti. Porque Él garantiza que su juicio es justo. Tu pecado te condena. Tu pecado te hace culpable delante de Él. Y eso es una terrible noticia. Ser culpable delante de este juez justo. Pero Él obró. No bajando del estrado y dar algo de dinero para pagar tu deuda. ¿Él sabes cómo pagó su deuda? La deuda tuya. Con su propia vida. Él pagó la deuda de pecadores como yo con su sangre en el madero. De que yo hoy pueda hablarte, no solamente hablarte, de que yo pueda saber que he sido perdonado por mis transgresiones y mi pecado. No es porque yo fuera una persona digna. Yo era un pecador, sigo siendo un pecador. La diferencia es que he sido redimido por la sangre de aquel que pagó su deuda por mí. Y esta es la gran buena noticia, que tú puedes hoy también ser perdonado. Puedes ser transformado si vienes a Cristo en arrepentimiento y crees en la obra que Él ha efectuado en tu lugar. Esta es la buena noticia. Esto es el Evangelio. Que pecadores como tú y yo somos perdonados por la obra de este gran intercesor. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Lo crees? Entonces allí donde estás, ora y clama ante aquel que ya envió a su mediador por ti. Clama y arrepiéntete de tu pecado. Y pide al Señor que te perdone. Iniciarás la mejor relación del mundo. Una vida que será transformada. Una vida, como dice su palabra, que es una vida abundante. Es como un río de agua viva que brota desde el interior del ser y que nunca se cierra esa fuente, sino que continúa perfecta y continuamente fluyendo. Así que mientras tú oras allí donde estás, yo voy a estar orando. Y voy a rogar al gran intercesor, quien es poderoso para salvar, que te salve en esta mañana. Amado Dios, tú eres el gran intercesor. Y tú has mostrado tu obra de salvación tan poderosa en que me salvaste a mí por tu misericordia.